Edward Ramírez es en la actualidad uno de los más reconocidos exponentes y referentes del cuatro solista. En gran parte esto se debe al trabajo y al aporte que ha venido haciendo con sus compañeros de la reconocida agrupación C4 Trío, con quienes hasta la fecha tienen su haber 6 producciones, 3 nominaciones a los Grammy Latinos y un Grammy Latino por el disco De Repente junto a Rafael Pollo Brito. Edward Ramírez ha demostrado ser un curioso e inquieto investigador del instrumento. En ese sentido, ha dado continuidad a una de las técnicas más empleadas en el presente por los intérpretes del cuatro, el rasgapunteo. Parte de su enfoque en el cuatro ha consistido en la búsqueda de un lenguaje propio, tanto armónicamente como en su labor de compositor. Ese trabajo se ve claramente reflejado en su disco Parroquia, donde propone una serie de composiciones originales creadas especialmente para el cuatro con mirada contemporánea. Uno de sus grandes aportes al instrumento ha sido profundizar en la manera de interpretar el joropo del centro de Venezuela, el joropo tuyero, desde el cuatro, adentrándose a los códigos propios de este género tradicional y tomando prestada la sonoridad del arpa tuyera al cuatro. En su enfoque hacia lo tuyero usa un cuatro acústico con cuerdas de metal, un experimento sin precedentes, y un cuatro electroacústico, con el que además procesa el sonido implementando pedales, logrando así ampliar el espectro sonoro del tradicional cuatro. Bienvenido, Edward Ramírez. Hola María Paulina, muchas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí compartiendo contigo y con quienes nos estén viendo, escuchando todo lo que tenemos para contar y hablar un ratico aquí acerca de la música. Quisiera preguntarte, cuando estudiabas cuatro en Caracas, ¿en algún momento pensaste que ibas a tener una trayectoria tan increíble como las que has tenido en estos años? Sin duda alguna no soñaba ni siquiera que ocurrieran las cosas que nos han pasado. Pues no siento que estoy solo en este camino, he estado acompañado de grandes compañeros de la música, pero siempre me movió la música tradicional, me movió el cuatro, la curiosidad. Nunca ha sido, digamos, porque quiero lograr tal cosa, sino simplemente conocer la música y también en algún momento preguntarte también, bueno, ¿qué tengo yo para dar además de lo que puedes estudiar? Todos tenemos grandes referentes o tenemos distintas vías de formación, ya sean académicas, sea más popular. eh, pero bueno, todas esas te llevan hacia lo que quieres conseguir, ¿no? Y bueno, lo cierto es que yo ni siquiera me imaginaba que iban a pasar tantas cosas chéveres en el camino de la música. Hay muchos violinistas, muchos pianistas, muchos cantantes, pero no hay muchos cuatristas. En el contexto de este instrumento, ¿qué particularidades te llamaron en especial de este instrumento cuando lo tocaste por primera vez y ahora? ¿Cómo ves eso? ¿La percepción ha cambiado en algún momento? Bueno, en un principio, eh, lo que ocurre es que en Venezuela el cuatro es el instrumento nacional. El cuatro está colgado, por lo menos es muy común que lo consigas en una casa, en cada casa, colgado, y con ese armas una parranda y es el que está acompañando todo estilo de música en Venezuela, ¿no? Gran porcentaje de la música en Venezuela se hace con ese instrumento. Entonces cuando empiezas a hacer algo de música, cuando estás pequeño y te van a enseñar algo de música, siempre está el cuatro como instrumento básico, ¿no? Y bueno, así me ocurrió a mí y se me hizo sencillo en un principio, ¿no? Y me gustó la música que con él se hacía y fui siempre como bien disciplinado, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando tú vas creciendo, cuando vas investigando, etcétera, etcétera, te das cuenta que hay unos referentes gigantes y que hay muchísimos cuatristas, ¿no? Quizás no tienen esa visibilidad que uno quisiera,
Y como te digo, en Venezuela se cultiva en distintos pueblos, en todas zonas de Venezuela se toca el cuatro y tiene distintos tumbados, tiene distintos géneros. Igualmente acá en Colombia, sobre todo en la zona de los llanos, ¿no? Y bueno, es un instrumento maravilloso y hay mucha gente que ha hecho cosas importantes. Lo que hay es que hurgar, ver qué es lo que ha ocurrido con el instrumento y seguramente que la gente se quedará bien emocionada con las cosas que pueden surgir de este bello instrumento. Ya llevas 3 años o un poco más viviendo aquí en Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación al contexto musical colombiano? Ya, como tú lo dices, que realmente compartimos mucha música, compartimos instrumentos en común, pero ¿cómo has visto el panorama musical aquí en Colombia en tus 3 años acá? Mire, yo siento que estar aquí en Colombia me ha dado como esa extensión de mi curiosidad hacia la música, ¿no? Eh, he podido reunir con gente que hace otro tipo de música, ¿no? Quizás en Venezuela tú puedes conseguir el cuatro acompañando el joropo o los distintos estilos de joropos que existen en Venezuela, o merengue, o danza, o gaita, o contradanza, pasodoble, qué sé yo, un montón de géneros. Pero algo que veníamos haciendo junto con mis compañeros de C4 Trío, yo formo parte de una agrupación que se llama C4 Trío, y otra cantidad de cuatristas de esta generación que sentimos que el 4 tiene como esa misión de no solamente abordar la música venezolana, que en principio es para eso, sino que también puede estar eh, inmerso en otros géneros, ¿no? Entonces, aquí he tenido la posibilidad de compartir con músicos que hacen otros estilos de música y eso, bueno, es sumamente nutritivo para uno como músico y es chévere escuchar el 4 en distintos contextos, ¿no? Eso es una de las cosas que más me llama la atención y bueno, poco a poco he tenido la posibilidad de jugar un poco con eso. Sí, porque tu relación con Colombia, investigando un poco sobre tu vida, pues tus papás son caleños y se fueron a Venezuela y allá viviste la mayor parte de tu infancia, claramente. ¿Tuviste como algún tipo de influencia por el hecho de que tus papás fueran caleños y escucharan, me imagino que salsa, o cómo fue esa corriente de influencias musicales cuando tú creciste? Sí, bueno, yo recuerdo que desde pequeño en mi casa se escuchó muchísima música. Mi papá ha sido muy melómano, le ha gustado distintos estilos de música y siempre colocaba música en la casa. Yo creo que gracias a esa saturación de distintos estilos de música, pues algo quedó ahí, ¿no? Eh, y bueno, sí, mis papás son colombianos y sin embargo ellos dejaron que, digamos, que yo me premiara de todo lo que hay, de todo lo que había en Venezuela, no era que no me impusieron, digamos, mira, tienes que escuchar esto, o qué sé yo, ¿no? Simplemente la música que le gustaba, que sobre todo era la salsa, qué sé yo, rancheras, tango, boleros. Y bueno, y yo me fui, eh, digamos que yendo hacia ciertos estilos de música y ellos simplemente me apoyaron en eso, ¿no? Y sí, yo siento que tuve una formación muy, sí, sumamente venezolana en ese sentido y de hecho quizás en algún momento me hacía falta como, mira, pero qué otros estilos de música hay por allá en Colombia. No era que se escuchara mucha música colombiana en mi casa. Pero eso ha sido chévere porque poco a poco he ido descubriendo ciertos géneros por acá, por estos lados. Sí. Eh, este programa se trata de informarles a todos estos jóvenes que quieren estudiar música todo lo que pasa detrás de los discos, los premios, la fama, el reconocimiento, etcétera, que claramente es muchísimo trabajo, muchísimo amor, muchísima persistencia, y muchos de ellos tienen miedo de no estudiar música por diferentes razones, ya sea porque, bueno, ¿de qué va a vivir uno si estudia música? O también
mi tipo de música no es una música que debe estar que no se encuentra en el medio académico. Eh, Quisiera preguntarte cómo fue para ti esa experiencia de dedicarte a la música o no dedicarte a la música, y si realmente para muchos músicos, estudiantes hoy en día que están pensando en irse por el lado académico, pues ya muchas universidades están explorando otro tipo de música, se están ofreciendo programas de música popular, música tradicional. ¿Qué les dirías a ellos con respecto a eso? Mire, yo siento que el componente académico es sumamente importante en lo que sea que tú quieras hacer, ¿no? Tocar. Así sea que quieras tocar, no sé, este, heavy metal, es importantísimo que seas un buen músico, que te formes y que entiendas eh, la teoría musical y todo lo que está detrás, ¿no? Igual yo como cuatrista que vengo, que en teoría el cuatro es como que tú lo escuchas en las parrandas y aprendes viendo, o lo aprendes en el pueblo y creces con eso, eh, que supuestamente no es tan del mundo académico. Hoy en día yo siento que el cuatrista, bueno, hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde los cuatristas quizás no son vistos como los que puedan leer una partitura o qué sé yo, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, o que son los que son unos parranderos y se caen a palos y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso con la música popular ha ido cambiando con el tiempo, para bien, donde cada vez esa línea entre lo académico y lo popular eh, casi que no existe, ¿no? Eh, yo hoy en día tú puedes ver el 4 inmerso en música clásica, donde hay obras para el instrumento, o lo puedes escuchar abordando el jazz, o fusiones que van hacia esos lados, o el funk, o el joropo super recio, etc. Y bueno, una cantidad de experimentos que están ocurriendo con específicamente esto, ¿no? Eh, Así que, o sea, si hay algún llamado que yo pueda hacerle a los panas que están queriendo estudiar algún tipo de instrumento, es que sí, que se atrevan a estudiarlo con pasión, con responsabilidad, y que siempre estemos curiosos de la música, porque no solamente a veces en la academia nosotros aprendemos cosas, las aprendemos en un ensayo, en, en un documental que logras ver. Es importante que siempre estemos ahí como atentos a la música. La música te va enseñando de distintas maneras, ¿no? Eso por un lado. Y cuando me hablabas, por ejemplo, sobre el tema de la fama, que yo siento que no es algo que yo o que nosotros hemos tenido como momentos muy chéveres, pero sin embargo son cosas que llegan cuando tú vas sembrando y vas haciendo todas las cosas paso a paso, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca hablabas, eh, creo que en un principio hablabas de que he tenido la posibilidad de ganar Grammys con la música que hago, y nunca tampoco me lo imaginé, nunca fue como un planteamiento, simplemente hacer la música con responsabilidad, amar la música. Y bueno, y ya llega un punto donde tú tienes que empezar a ver y soñar, ¿no? Como, bueno, y si esta música es buena, ¿por qué no podemos nosotros optar a que la música tradicional también llegue a estos espacios, ¿no? Estudiar eso. Hay muchísimas cosas que estudiar que están detrás de la música, que también son, en estos momentos, creo que más que nunca son sumamente importantes. Viendo tu discografía, es absolutamente impresionante. O sea, realmente son alrededor casi de 50 producciones discográficas entre colaboraciones y discos originales con tu trío C4, y con otras agrupaciones, además de varias nominaciones al Grammy Latino, varios premios. Eh, Mirando en retrospectiva, ¿cuáles crees que han sido como esos factores determinantes que te han permitido llegar hasta donde has llegado?
y no me refiero ya en el lado musical, porque claramente eres un gran músico y las personas que te rodean también, sino desde el punto de vista de la mentalidad artística que hay que tener para enfrentar estas cosas, porque me imagino que desde el 2005 que empezaste a sacar los primeros discos y de ahí en adelante un disco casi cada año, eh, tiene que haber también mucha resiliencia. Entonces, quería saber como cuáles crees tú que han sido como esos factores determinantes que han permitido llegar ahí. Bueno, hay una cosa que es importantísima, la formación, ¿no? Eh, yo recuerdo que yo fui demasiado fiebrudo con el instrumento. He sido, sigo siendo. Y eso es importantísimo. Ya sea que tú te dediques al canto o al cuatro, eh, sea lo que sea que hagas, que seas muy apasionado con eso y que te formes lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido, te puedo nombrar aquí algunos referentes. Che Hurtado es uno de los grandes cuatristas que existen en el mundo. eh, Rafael el Pollo Brito, etcétera, etcétera. Bueno, y a todos ellos les he dedicado tiempo de estudio, de escuchar muchísimo, de fusilar, como decimos nosotros, frases, maneras de tocar. Y eso es importantísimo en nuestra formación. Pero luego llega un punto donde tú dices, bueno, chévere, porque en algún momento yo dije, bueno, en un concierto, yo vi a Che Hurtado y dije, nunca había visto un concierto en vivo. Mi primer concierto en vivo fue en Ensamble Gurrufío, que bueno, si no han escuchado Ensamble Gurrufío, se los recomiendo. Y esa fue mi primera experiencia y fue una cosa, fueron mil cachetadas a la vez. Y yo no podía creer que se pudiera hacer música de tan alto nivel con el cuatro y con esos instrumentos, con la música venezolana. Y eso pues me explotó la cotufa. Y cotufa es crispetas. Eh, y bueno, eso me motivó muchísimo. Yo creo que uno tiene que estar ahí cercano a la música para motivarte. Y ese proceso es buenísimo. Pero llega un momento donde tú dices, en un principio decías, bueno, yo quiero ser como él, o quiero tocar como tal persona, y quiero hacer estas cosas. Pero llega un momento donde tú también tienes que preguntarte como, bueno, y este músico que soy yo, que me he formado de esta manera, bla, 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 bueno, qué cosas tengo yo, ¿no? Que puede ser que se te da bien la composición, que tienes madera para la producción, eh, o varias también, ¿no? O soy multiinstrumentista, se me da bien tocar varios tipos de instrumentos. Y entonces, bueno, por ahí empiezas a ver cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y tratar de desarrollarlas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, y además recomiendo muchísimo que se atrevan a componer, a tener o hacer sus discos o tener sus proyectos, porque en ese proceso se aprende muchísimo. Eh, y yo recuerdo cuando hice mi primer disco, cuando me lo planteé, yo dije, bueno, tú puedes decir, bueno, es que está tal persona que tocas muchísimo, esta otra persona que tiene estos recursos, ajá, pero ¿y qué tengo yo? Entonces en ese momento ya tú como que empiezas a decantar y de una manera honesta das lo mejor que tú puedes dar en ese momento, ¿no? Porque recuerdo cuando yo hice mi primer disco, que se llama Parroquia, por ahí está en las plataformas digitales, que yo tenía muchos años queriendo hacer un disco solista, pero nunca lo hacía porque yo decía, no, cuando yo toque de esta manera, ahí sí me voy a atrever. Y pasaron años y tú no te das cuenta que a medida que vas estudiando ya vas teniendo ese nivel o ya estás tocando de la manera como lo soñabas antes o donde te habías puesto como esa meta, pero cuando estás parado ahí siempre quieres tocar mejor o siempre te estás eh, comparando con otras personas hasta que llega un momento donde tú dices, bueno, qué es lo que tengo ahorita y esto es lo que yo soy y tienes también que aceptar un poco, bueno, un poco no, tienes que aceptar todo lo que tú tienes como músico, como ser humano. Y es un proceso muy chévere, es un proceso muy chévere porque también entiendes
que quizás a no todo el mundo le va a gustar tu música, quizás no todo el mundo tiene que gustarle tu música, pero sí va a haber un público, sí va a haber gente que sea sensible a lo que tú haces y esa gente, bueno, va a empezar a escucharte, a apoyarte y eso más el trabajo que hay detrás de mostrar la música es lo que va haciendo que bueno, que ya tú puedas lograr tu carrera, llevar tu carrera, ¿no? Sí, ahora que mencionas el tema de los discos, para mucha gente uno de los primeros obstáculos es cómo financiamos un disco, teniendo en cuenta que pues, es un montón de procesos, hay ingenieros de sonido, hay productores, hay un montón de cosas. Y muchas personas terminan diciendo, no, yo no tengo la suficiente plata o no tengo los contactos necesarios para que una disquera me firme, entonces no puedo hacer el disco. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido y cómo has podido entonces financiar no solamente ese disco, sino todo lo que has hecho en tu carrera? Esa pregunta está buenísima. Mira, es que yo estaba en distintas agrupaciones donde hemos tenido, por ejemplo, con C4 Trío, que es ese trío de cuatro, somos tres cuatristas y un bajista. Es una agrupación muy particular y desde la primera producción musical hemos tenido apoyo de, de gente que ha apostado al proyecto, ¿no? Y eso es algo que no se da muy comúnmente por ahí, ¿no? Este, y lo digo porque también desde el punto de vista de mi carrera solista, eh, ha sido como cualquier músico, que cuando tú quieres hacer un disco, o sea, no hay disquera, no hay quien te patrocinante, sino que es a pulmón propio, ¿no? Y Claro. yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi primer disco, que decidí hacerlo en diciembre del 2011, grabarlo en enero del 2012. Entonces yo estaba en esa época entre comprarme una moto para empezar a moverme en la ciudad, o para moverme mejor en la ciudad, eh, o meter ese dinero para pagar la grabación del disco. O sea, cuando digo grabación, simplemente estudio, ¿no? Fueron 2 días, un lockout de 2 días, donde nos metimos a tocar, a grabar en vivo. Era la única manera que teníamos, ¿no? Y bueno, todo salió chévere. Pero ya después de que tú tomas esa decisión de que sí, voy a grabar mi disco y le dices a los amigos, en aquella ocasión yo lo grabé creo que fueron con 4 amigos, un percusionista, un contrabajista, un maraquero invitado y un guitarrista eléctrico. Eh, y bueno, ya ahí tú empiezas a andar ese camino, ¿no? Entonces es chévere que tú lo veas como por pedazos también. La meta grande es que tú saques el disco y que hagas tu concierto donde la gente, el showcase, donde la gente vaya y que esté en todas las plataformas, etcétera, etcétera. Bueno, eso con el tiempo también ha ido cambiando, ¿no? Que ahora es más un tema de sencillos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, yo todavía sigo creyendo en el álbum como una buena carta de presentación, como una obra musical, ¿no? Eh, y es bueno que lo cortes en pedacitos pequeños y así, bueno, ya lograste esto, ya tienes cómo escuchar, mira, la grabación quedó así, ok, ahora qué viene, ok, viene la edición, viene la mezcla, viene el diseño. Yo estuve como un año completo donde yo lo que tocaba, los tigritos que mataba por ahí, iban de una para pagar el diseño o parte de eso para pagar el diseño o para la mezcla y fue un proceso como de un año. Pero siempre y cuando tú estés trabajando ahí así enfocado en tu proyecto, eso en algún momento ve la luz. Eh, Nada, yo lo que aupo a la gente que realmente le meta el pecho a sus proyectos, que hay un aprendizaje gigante en eso y bueno, y ahorita hay muchísimas herramientas además para tú mostrar tu música. Sí, es importante, la mayoría de tus discos han estado, pues realmente han sido
junto a otros músicos, diferentes agrupaciones. Para los estudiantes que nos están escuchando en este momento, ¿qué tan importante es conocer y mantener esas relaciones de trabajo o de amistad con otros músicos para bien sea desarrollar un proyecto personal o desarrollar un proyecto colectivo? ¿Cómo en tu caso fue ese tema de desarrollar esa red de apoyo y de colaboración, entendiendo que no todo lo podemos hacer solos? Sí, eso es importantísimo. Yo creo que en la música es vital que haya buena energía, ¿no? En los proyectos. Y eso viene desde lo que tú proyectas, ¿no? Desde cómo tú te desenvuelves en un ensayo, cómo te desenvuelves en una grabación. Y no hablo solamente desde el punto de vista musical, que a veces el tema musical tú puedes tocar muchísimo, pero si eres una persona complicada, si eres una persona que no llega a la hora, o que no tiene la decencia de decir, mira, voy tarde porque, qué sé yo, hablando de realidades de músicos, ¿no? Eso es vital y quizás eso te puede dejar fuera de un proyecto o que te deje fuera sí, de cierto proyecto donde quizás ahí estaba el productor que te podía ayudar con tu disco o qué sé yo, ¿no? Pero yo siento que sí, la música es una industria de redes que, que simplemente te van recomendando por tu buen trabajo, por tu música, porque toques bien, pero también porque te lleves bien con la gente y eso te va abriendo muchísimas puertas, ¿no? Te abre puertas con los músicos, te abre puertas con los cantantes porque te llaman a que acompañes o mira, esta es una persona que es responsable y además toca muy bien y a lo mejor, por lo menos nosotros hemos hecho buenas alianzas incluso con los ingenieros de sonido. Entonces a veces, bueno, no, a veces no, siempre es importantísimo tener un buen ingeniero de sonido que te haga ya sea audio en vivo o que te ayude para la grabación de tu disco o para la mezcla. Eh, es importantísimo contar con gente que te apoye y que entienda en qué estás, ¿no? Que comprenda tu, tu proyecto artístico bueno, y que lo puedas echar adelante con gente, ¿no? Solo es muy difícil. Sí, hay muchos intérpretes y esto lo escucho mucho más en las personas mucho más jóvenes que están apenas entrando a los pregrados de música, no tanto a las personas que ya llevan una trayectoria, así sea de 10 años en adelante, y es yo qué puedo ofrecer como intérprete. Digamos que lo que ellos ven es que los compositores son los innovadores, los que traen una propuesta única, nueva al mundo, pero como intérpretes muchas veces está ese miedo de yo voy a hacer una versión que de pronto ya se hizo, puedo ser una copia de otro intérprete, no tengo ese factor diferencial como si sucede con los compositores. ¿Qué podrías decirle tú a estos intérpretes que están pensando que no tienen nada nuevo que decir haciendo versiones o covers de obras originales? Mira, yo creo, eso es una cosa que a mí me encanta. Eh, yo creo que es importantísimo, en principio, escuchar mucha música. Tú vas a hacer una versión de X tema. Tienes que conocer, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de versiones, cuál es la original. Por ejemplo, si la grabó el mismo compositor en algún momento, qué sé yo, no sé, Piazzolla grabó algo que era de él. Ajá, bueno, cómo era esa agrupación, cuáles eran esos detalles, ¿no? Que era lo que él tenía en la mente. Y a partir de ahí, tener, digamos, como un espíritu crítico ante eso, porque uno siempre tiene una manera también de ver la música. Eh, y yo, por ejemplo, siempre cuando hago o una versión, eh, intento siempre dejar algo que quizás no sea
la super versión del mundo, pero sí va a tener, quien lo escucha va a decir, ah, mira, esto suena a Edo Ramírez, por ejemplo. O sea, ¿qué tengo yo para dejar ahí? Así sea una cosa pequeña. Entonces, ese planteamiento siempre es importantísimo. Yo siento que es lo que ya tú tienes, lo que tú le puedes aportar a X versión, cuando estamos hablando de versiones, o ya en el tema de composición también, ¿no? Que es como, bueno, qué sé yo, se han escrito demasiados pasillos. ¿Cómo va a ser yo un mejor pasillo que X compositor? ¿No? Tú también tienes la oportunidad de hacer un pasillo chévere, o sea, estudia cómo es la forma, cuáles son los referentes, qué te gusta, qué no, cuál es la onda que más te llama la atención, y seguramente podrás dejar algo que suene muy, muy a ti, ¿no? Sí, dentro de tu trayectoria también hay un componente muy grande de exploración del instrumento, investigación del instrumento. Pues, por ejemplo, decidiste cambiar las cuerdas del 4 a cuerdas de metal y explorar, por ejemplo, con pedales, cambiando pues esa sonoridad tradicional. ¿Por qué es importante esta constante investigación y exploración del instrumento, primero? Y segundo, ¿por qué decidiste hacerlo, esa intervención del 4 y qué resultados te ha dado? Como yo te dije, he sido muy curioso de la música, y en Venezuela existen distintos estilos de joropo, dependiendo de la zona de Venezuela. Obviamente pues el joropo llanero que compartimos con los llanos colombo-venezolanos, pero hacia el centro del país se hace un joropo que se le llama central o tuyero porque proviene de los valles del Tuy, y tiene una formación bien particular. Es un arpa que tiene cuerdas de metal, o sea, una persona que toca esa arpa y otra persona que toca las maracas y que canta. Y tienen todos unos códigos súper interesantes y a mí me encanta. O sea, me parece que tiene una fuerza y es música para baile. Y particularmente es ese joropo, creo que es el único joropo, si no me equivoco, que no lleva cuatro como instrumento acompañante. Todos los demás joropos, en el joropo oriental, en el joropo llanero, en el joropo, qué sé yo, guayanés, qué sé yo, en los tamunangues, golpes larenses, en todos está el 4. Y bueno, es un, es un instrumento importante en toda esa música, pero entonces, ¿por qué en la música tuyera no existía este instrumento, no? Sí se da, pero digamos que el rey es el arpa, ¿no? Y bueno, por ahí me llamó muchísimo la atención a raíz de un disco que yo escuché de Che Hurtado, que lo vuelvo a mencionar, es uno de los grandes maestros que además ha llevado el 4 de concierto, el 4 solista a niveles gigantes, ¿no? Y cuando yo escuché un disco de él que arpegiaba, o sea, el 4 tocaba, sonaba como un arpa, yo decía, no puede ser que el 4 pueda sonar así. Y eso me motivó muchísimo a estudiarlo y a ver qué música era, y ahí fue cuando descubrí que existía un joropo que se llamaba tuyero y bla, 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 bla. Entonces, más adelante, estudiando esta música y ya habiendo escuchado mucho esta música en su forma tradicional, sentía que algo me faltaba. Entonces yo dije, bueno, ¿y si le ponemos unas cuerdas del metal al 4? Pero también tú sabes que siempre está como esa vocecita que te dice, no, pero es que los cultores y los maestros te van a decir que no, el 4 no lleva cuerdas de metal, y todo el mundo te va a decir que no. Pero bueno, en algún momento hablé con un luthier y me dijo, mira, me encanta la idea porque él también fue muy amigo de maestros que interpretaron el joropo tuyero. Y me dijo, bueno, yo te hago ese 4. Y bueno, al rato me entregó el instrumento y me tocó a mí buscarle las cuerdas que le sonaran. De hecho, tiene 3 cuerdas de guitarra eléctrica y el bajo es un nylon de pescar. Porque ni una cuerda de guitarra, ni cuerda de 4, etcétera, etcétera, me sonaban como esos graves de los bordones de esa arpa tuyera. En fin, entonces ha sido, digamos que una búsqueda para sonar como esa arpa tuyera, ¿sí? Como esa arpa que toca el joropo central. Y por ahí he ido desarrollando parte de mi acercamiento al instrumento, y en parte puede ser como mi aporte también
al instrumento, ¿no? Y bueno, es una música que me encanta y además después descubrí que con ese 4 también puedes grabar otras cosas, no solamente música. Lo hice para tocar música tuyera o joropo tuyero, pero también funciona para otras cosas, ¿no? Y bueno, más adelante le coloqué también a un 4 electroacústico, cuerdas de metal y lo procesé con pedales y por ahí he seguido mi exploración, ¿no? Pero eso es súper chévere porque es que yo siento que hay tantas cosas que se pueden hacer. Nosotros somos los que a veces nos cohibimos de hacer cosas por el que dirán. Lo importante es que de verdad estudiemos la música, que la respetemos, que la amemos, que sepamos los códigos para que en algún momento te puedas atrever a romperlos o a modificarlos o a cambiarles de alguna manera, ¿no? Eh, esa ha sido un poco mi manera de abordar la música. ¿Algún momento tuviste críticas al respecto de eso, de pronto de un sector un poquito más tradicional, que diga pues que estamos cambiando el joropo tuyero y que qué horror que esto está pasando? O siempre has tenido como un apoyo de las personas que te conocen de, bueno, esto puede funcionar? Bueno, en principio, fíjate que cuando yo grabé ese segundo disco, que fue donde yo presenté el 4 con cuerdas de metal, y es un disco que tiene eh, un compendio de temas que van enfocados a la música tuyera, a grandes rasgos, invité a maestros que tocan esa música. Ese que fue un reto para mí. Y a ellos les gustó, estuvieron ahí conmigo. Hasta los momentos yo no he escuchado como una crítica así, eh, salvo alguien por ahí en internet que me puede haber dicho alguna cosa, pero en líneas generales creo que la gente lo ha recibido súper chévere y más allá de eso, lo que hemos hecho con el Tuyero Ilustrado, que es una agrupación que tengo con un amigo de acá de Bogotá, o sea, venezolano que está residenciado acá en Bogotá, Rafael Pino, gran cantante, compositor, bueno, productor. Y bueno, eso tío, ha sido también bien recibido por el público y por los maestros de esa música. Sí, hablemos un poquito sobre Rafael Pino. Tú hablas mucho de la exploración armónica que empezaste a tener con él, además de estas adecuaciones técnicas del instrumento y todo lo demás. ¿Qué has podido encontrar desde el punto de vista armónico y de matices y de nuevos timbres? ¿Cómo ha sido esa exploración? Mi, mi acercamiento a la música siempre ha sido desde lo instrumental, ¿no? Incluso me ha gustado mucho la composición, enfocada el 4 sobre todo. Eh, y cuando empecé a estudiar esta música tuyera, fue siempre música instrumental llevada al instrumento, ¿no? O descubrir los códigos del arpa al 4. Pero resulta que en esa música hay una conexión muy fuerte entre la voz, entre el canto y digamos en el caso tradicional, el arpa. Para mí, el 4, ¿no? Entonces, me hacía falta tener una persona con la que pudiera tener esa comunicación que siempre existe entre el arpa y la voz en la música tuyera, porque incluso hay mucho de improvisación y en esa improvisación es de conocerse muchísimo, de conocer los códigos, y bueno, con Rafa cuando empecé a tocar con él, empezamos a hacer pura música tradicional, o sea, pura música tuyera. Estuvimos como un año completo haciendo presentaciones y estudiando temas tradicionales. Pero como él también es buen compositor, es un gran compositor, y yo también venía haciendo mis cosas, dijimos, bueno, por qué no nos unimos y empezamos a componer algo? O sea, vamos a componer por lo menos un tema que en algún momento nosotros, que digamos que en algún momento nosotros nos juntamos para hacer esto, ¿no? Y bueno, y nos gustó muchísimo, obviamente experimentando y con nuestra manera, ¿no? Pero con Rafa he conseguido esos códigos, digamos que son más de la tradición de la música tuyera, pero también de esa manera de hacer la música,
de componer y producir en conjunto, que no es algo que siempre se haga. Por ejemplo, eso de componer casi siempre uno lo tiene, estás en tu casa y esto es mío y este es el acorde que yo quiero, estas son las melodías, pero cuando tienes a otra persona, el proceso es totalmente distinto y bueno, es un aprendizaje gigante. Y lo que ocurre ahí, bueno, a mí me ha gustado siempre el resultado que he tenido con Rafael. De hecho, por ahí pronto viene un tema nuevo. Eh, y además que, bueno, trabajar con él ha sido un aprendizaje en ese sentido y es un súper músico. Entonces siempre se está aprendiendo con él. Teniendo en cuenta que ahora, como lo decías antes en la entrevista al principio, hay muchos medios para mostrar la música, muchas plataformas, tenemos YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, en fin. Muchos músicos se quejan que ya hay mucho ruido en la virtualidad y que la gente de alguna manera está saturada de escuchar un nuevo contenido, una nueva versión. Eh, ¿Cómo destacarse en este medio tan inmenso y atestado de la virtualidad cuando uno quiere sacar un producto nuevo? Eso es una muy buena pregunta. No sé si yo tengo la respuesta para eso. Lo que sí te puedo comentar es que en mi proceso de todo este tiempo extraño que estamos viviendo, he optado por la ecología digital, en mi, en mi particular. Yo creo que cuando tienes cosas importantes que decir, la gente lo toma bien. Y creo que así mismo pasa en las plataformas, en las redes. Si hay gente que le gusta lo que tú haces, va a estar ahí pendiente y atenta. Bueno, tú tienes que buscar obviamente como las estrategias para hacerle llegar la música o lo que sea que le quieras decir al público. Pero sí, no sé, o sea, realmente no sé cuál será la mejor manera. Yo creo que eso es algo que es un proceso de cada quien, de cómo estudiarlo también, o sea, cuál es la música. A lo mejor la gente que me escucha a mí, que le gusta el 4 y las cosas que yo hago, no es la misma gente que pueda estar escuchando alguno de los músicos que va a estar aquí. No sé si hay jazzista, bueno, le llegarán a otros tipos de público, ¿no? Eh, pero sí, yo creo sobre todo en el trabajo honesto, sobre todo eh, algo que a ti te mueva, o sea, no hacer la música por hacerla, porque, bueno, porque tengo que hacer algo. Eh, Creo que el proceso artístico a veces, a veces es muy instantáneo, que compuse algo y ya me funciona y lo puedo sacar de una vez porque estoy en ese momento, pero también hay discos, canciones, obras que se llevan más tiempo y cuando ya están maduras pueden ver la luz, ¿no? Entonces yo creo que eso es un proceso que depende de cada quien, de cada proyecto y de cómo lo quiere llevar y cómo entienda también el tema de las plataformas y redes y todas esas cosas, ¿no? Me parece muy interesante esa idea de cuando algo está lo suficientemente listo para lanzarlo. Y probablemente hay personas que sí pulen, digamos, su trabajo para publicarlo, pero hay otras que nunca sienten que está listo. Pero esto no tiene que ver con eso, sino con el miedo a ser juzgados, a que su primer trabajo no sea lo suficientemente bueno. Hablando en esta población que nos escucha, donde todos están empezando a lanzar sus primeras composiciones, sus primeras versiones, ¿cómo lidiar con ese miedo de la posible crítica que exista una vez uno lance un producto? ¿Cómo fue tu experiencia y ahora cómo lo ves? Sí, o sea, yo creo que lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás escuchando. Ya sea una canción, sea un disco, un EP, un video, qué sé yo, ¿no? Lo que sea que quieras, en lo que estés trabajando. Lo importante es que tú vibres con eso y que sientas que lo que estás transmitiendo es tal, o lo que tienes ahí, ese producto, por llamarle producto ahorita, es eso que tú querías lograr.
Y ya después, sí, llega un momento donde tiene que salir a la luz, ¿no? O sea, tú puedes estar con un, por ejemplo, en nuestro proceso, después de que tú grabas un disco, tú puedes estar puliéndolo en mezcla o en edición y puedes pasar toda una vida en eso, buscando la perfección y nunca, yo siento que eso no existe. Eh, pero es importantísimo también que te atrevas a sacar tu material, que hay un aprendizaje gigante en eso, ¿no? Es importante que sepas con lo que vibras tú, pero también que cuando tú sacas eso y tengas críticas, tengas la capacidad de ver cuando esas críticas son de verdad con cariño, en pro de tu aprendizaje y de tu crecimiento, y que es importante escuchar a la gente también, ¿no? Eh, Ser una esponja en ese sentido y bueno, y tu próximo trabajo pues que esté, si se quiere, mejor o que tenga esas cositas que tú dices, epa, este pana que me dijo esto tiene toda la razón, es verdad. Yo antes no lo veía, pero ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? Quizás en mi primer disco hay cosas que yo las escucho ahorita y digo, bueno, ya no las hubiese hecho de esa manera, pero para ese momento estaba perfecto como lo hice, pues. Y es algo con lo que tú tienes que vivir. Sí, por ejemplo, hoy en día, ya después de todas estas producciones discográficas que has hecho, ¿tienes todavía algún miedo de que esta última nueva versión decepcione la última, o sea, la crítica que se le hizo a la previa, a la anterior, que no des la talla para la siguiente? No sé si así como tú lo estás colocando, pero, o sea, como tú lo estás comunicando, pero lo que sí intento es que cada trabajo que haga eh, tiene que estar, digamos, como por encima de lo que ya he hecho. Desde mi apreciación, a lo mejor alguien dice, mira, esto que acaba de sacar el tuyo ilustrado, me quedo con el trabajo anterior, ¿no? Pero para mí, en este momento, es lo que siento que hay un paso más allá que logré dar, ya sea desde la producción, desde la composición, desde la ejecución, qué sé yo, ¿no? En lo que anda en ese momento. Yo creo que eso es lo más importante, porque eh, yo creo que el artista es aquel que se está buscando. Yo creo que eso es importantísimo, o sea, tú quedarte con una sola fórmula y esta es la manera de hacer la música. eh, yo creo que hay momentos también donde uno tiene que ser autocrítico y decir, mira, el camino no era por acá. O creo en esos músicos que te plantean algo con un primer disco y para el segundo te muestran otra cosa y en el tercero ya están como en algo distinto. No sé, por ejemplo, para mí, Bobby McFerrin, que es uno de mis cantantes, de mis artistas favoritos en la vida, eh, es una muestra de eso, o un Pat Metheny, que es un gran guitarrista de jazz. Eh, con cada disco te van diciendo cosas distintas, ¿no? Y no se repiten. Eso es algo muy chévere desde el punto de vista artístico. A mí particularmente me gusta, me atrae mucho eso. ¿Estudias hoy en día de la misma forma como lo hacías cuando empezaste a tocar profesionalmente? ¿Has cambiado la intensidad o la metodología de estudio? O sea, con el tiempo empiezas a llenarte como de muchas responsabilidades, ¿no? Y cada vez conseguir el tiempo para estudiar es poco. Eh, yo recuerdo que hay un amigo chelista con el que yo tocaba hace tiempo cuando yo estaba comenzando, que yo le decía a él, mire, pero es que yo quiero tocar con esta gente y quiero estar haciendo esto y bla, bla, bla. Y él me decía, tranquilo, que cuando no tengas tiempo te acordarás o sea, que aproveches este momento en el que tienes ese tiempo para estudiar y dedicarle a tu instrumento todo lo que puedas porque en algún momento te va a hacer falta, ¿no? Eh, eso me ha pasado de hace algunos años para acá, pero siempre busco el momento de estar con el instrumento, de tener tiempo creativo,
Eh, y quizás lo que intento es que en poco tiempo pueda sacarle más provecho, ¿no? Que antes, ¿no? A lo mejor antes era como más, eh, qué sé yo, buscando sonidos, a lo mejor ahorita ya voy como más necesito conseguir esto, tengo este tiempo, entonces me enfoco un poquito más, ¿no? Ya tengo como que la brújula ahí, este, activa. Esta es una pregunta más que tiene que ver con la cotidianidad y es muchos de los jóvenes estudiantes, aunque les guste mucho el instrumento y si sueñen estar en escenarios o ganándose premios o etcétera, eh, muchas veces no saben cuál es la cotidianidad de un artista, qué hace en su día a día y si esa cotidianidad es lo que ellos quieren para sus vidas. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo es tu cotidianidad, cuál es un día normal tuyo. Cotidianidad. Sí, qué sé a mí me gusta trotar, por ejemplo. Yo troto en las mañanas, eh, tengo momentos como para sacar cuentas, que la vida te lleva a que tienes que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Eh, Reuniones, eh, estudio el instrumento, siempre trato de últimamente darle bastante al instrumento. Pero también, bueno, hay que tener momentos de ocio, de ver alguna película, qué sé yo. Cuando se podía, digamos, salir un poco más, también salir, estar con las amistades, con la familia, cada vez más. Mi familia vive en Cali, yo estoy en Bogotá y mi hijo vive en Medellín. Entonces, regularmente tengo que estar viajando, entonces por eso ahí como que lo cotidiano se trastoca un poco. O sea que cada cierto tiempo estoy con ellos y cambia, digamos, mi día a día. Pero es muy chévere y cada vez tengo como ese llamado familiar, ¿no? De compartir con mis seres queridos, pues. Bueno, Eduard, pues para terminar, quisiera que nos contaras a toda la audiencia qué consejo crees tú que es como el más importante o por lo menos el que primero se te viene a la cabeza para lograr cumplir nuestros sueños en el mundo artístico. Para mí o sea, me parece vital que, que soñemos, que nos imaginemos en lo que sea que tú... Siempre todos tenemos algún llamado. Por lo menos a mí era el tema de la música tuyera, del llevar el instrumento. Yo siento que ahí le he dedicado años y el que quizás no me va a hacer rico ni famoso, porque no es mi búsqueda con eso, pero sí le estoy dejando algo chévere a la música. Y yo creo que eso es lo que más valor, digamos, por lo menos sentimental tiene, ¿no? Luego tú buscas cómo vivir de eso, ¿no? O cómo no es lo inicial yo siento que tiene que ser lo que a ti te mueve. Yo quiero tocar, qué sé yo, guitarra jazz como Pat Metheny. Entonces, ajá, ¿cómo logras eso? Verte tocando ahí, verte tocando de tal manera y eso, empezar todos los días. Yo creo en la disciplina. Yo, por ejemplo, yo siento que no he sido el cuatrista con más aptitudes naturales para tocar el instrumento. Aunque en un principio dije que se me hacía fácil, pero digamos, siento que cosas así muy virtuosas, etcétera, etcétera, este, se me han hecho como difíciles y todo eso, lo que he logrado ha sido a base de o estudio diario o mucha disciplina y visión. Entonces, eso yo creo que el mundo musical es importantísimo, ¿no? Solemos ser como soñadores y bohemios y qué sé yo, pero yo creo que en el trabajo diario no es que tienes que estar pegado al instrumento 8 horas, pero dedicarle un poquito a eso que quieres, porque puede ser tocar muchísimo o puede ser, bueno, que quiero producir como X, quiero hacer cosas más como Quincy Jones. Ah, bueno, entonces tienes que estudiar eso un poco todos los días
y estar bien enfocado. Enfocarse es vital para lo que sea que quieras hacer. Bueno, muchísimas gracias, Eduard, por estar acá. Realmente para las personas que están en este momento escogiendo estudiar música o que quizás también están entusiasmados por un instrumento como el cuatro o instrumentos de esa índole, pues realmente es muy inspirador escucharte y ver la trayectoria que llevas y de pronto ser como esa inspiración para muchos seguir su trabajo como músicos. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Qué chévere. No siempre uno tiene la oportunidad de que le hagan preguntas sobre lo que conversamos hoy y ojalá que lo que conversamos hoy le sirva. Por lo menos a una persona, por lo menos a un músico. Sí, esa es y, la idea. y bueno, abrazos para todos y bueno, que les deseo lo mejor en este camino de la música.